guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Mamá, si un día no vuelvo a casa, quizá tus enchiladas ya no sepan iguales, por más que te esmeres en prepararlas. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala me atraviesa. Amiga, si un día ya no regreso, puede ser que no vuelvas a tomar café, porque te recuerda demasiado todos los cafés que compartimos juntas. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Somos guerreros, somos estudiantes. En 1968, las calles hablaron. No fue un susurro, fue un grito profundo de jóvenes que, armados solo con ideas, sueños y pancartas, salieron a cambiar el mundo. En México, lamentablemente ese grito terminó en silencio, uno impuesto a punta de balas en Tlatelolco. Pero hoy, más de medio siglo después, no estamos aquí solo para recordarlo, sino para entenderlo. Este video no es solo un proyecto escolar, es una mirada hacia el pasado para comprender nuestro presente. Es una invitación a no olvidar, porque lo que ocurrió en 1968 no solo marcó una generación, sino que dejó huellas en nuestras libertades, en nuestras escuelas y en nuestras formas de pensar y protestar. Soy Eddie y hoy te acompaño en este recorrido donde hablaremos del movimiento estudiantil de 1968 en México y el mundo, y de cómo esas voces siguen resonando en nosotros. Estamos en el Museo de Tlatelolco. Me van a acompañar finalmente a explorar cada una de las secciones que abarca este gran museo. De hecho, tengo que decirlo porque realmente me pareció una experiencia increíble. Ahorita lo estoy grabando justamente cuando ya terminé de salir, pero también me encantaría que conocieran gran parte de este museo, porque no solamente habla sobre México, en México de 1968, sino que también habla sobre movimientos sociales que emergieron en aquel entonces, para ser exactos, en la década de 1960, sino también en México y en el mundo. Hablar desde el 68 es importante, sí, pero estar en el lugar donde todo ocurrió lo cambia todo. Es por eso que decidí visitar el Museo Memorial del 68 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Un espacio que no solo guarda objetos o fotografías, sino memoria viva. Ahí, cada rincón cuenta una historia que no está en los libros de texto, una historia que se siente. Caminar por sus pasillos es como viajar en el tiempo, ver las pancartas originales, escuchar los testimonios, leerlos, encontrarse con las más tristes e imágenes crudas del 2 de octubre. Y es que el museo no solo informa, sino que conmueve y transforma. Uno no sale igual. Pero, ¿por qué ir al memorial? ¿Por qué no podemos entender el presente sin mirar de frente al pasado? Bueno, porque ir ahí es un acto de memoria, de justicia y, sobre todo, de empatía con todos aquellos jóvenes que soñaron con un país mejor y lamentablemente lo pagaron con su vida. Aunque México vivió su propia lucha, el 68 no fue un caso aislado. Ese año, el mundo entero ardía en ideales y rebeldía. En el contexto mundial, Francia, los estudiantes y obreros tomaron las calles en mayo. Querían libertad, educación de calidad, mejores condiciones de vida, y su lema lo decía todo: la imaginación al poder. En Estados Unidos, la lucha estudiantil se mezclaba con el rechazo a la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles. Martin Luther King había sido asesinado y eso encendió aún más la llama de la resistencia.
En Praga, la juventud checa pedía un socialismo con rostro humano. Querían libertad de prensa, expresión, cambios reales. Pero el régimen soviético respondió con tanques. La primavera de Praga terminó con represión, al igual que en México. Es impresionante cómo, sin internet, sin redes sociales, tantos jóvenes en distintos rincones del planeta sintieron el mismo impulso: alzar la voz, romper el silencio y pedir un mundo distinto. Porque la rebeldía de 1968 fue global y dejó huellas en las que seguimos pisando. En México, el movimiento estudiantil de 1968 fue una chispa que creció entre aulas, plazas y pancartas. Jóvenes universitarios, preparatorianos, intelectuales, madres y obreros, todos se unieron pidiendo lo mismo: justicia, libertad, diálogo, y querían que el gobierno los escuchara. Pero el gobierno respondió con miedo y con violencia. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, durante un mitin pacífico, el ejército abrió fuego. Nadie sabe cuántos murieron, cientos fueron detenidos, las luces se apagaron y el silencio cayó sobre la plaza y sobre el país. Elena Poniatowska escribió La noche de Tlatelolco como un grito literario de quienes no pudieron hablar, porque el dolor no termina con la sangre, sigue en la memoria, y por eso hoy, desde este video, desde este museo, alzamos la voz. Estar aquí, en el Memorial del 68, es una experiencia que sacude el alma. No es solo un museo, es una herida abierta que no ha dejado de doler, pero también un espacio de resistencia, memoria y verdad. Aquí no solo se cuentan los hechos, se siente la rabia, la esperanza, el miedo, el eco de las botas en las escaleras del edificio Chihuahua, las voces de los estudiantes, de las madres buscando a sus hijos y de los testigos que nunca olvidaron. Todo esto se vive aquí. Venir al museo no es solo parte de una tarea escolar ni de un simple proyecto, es un acto de conciencia, porque si entendemos lo que pasó en 1968, podemos comprender por qué hoy seguimos exigiendo justicia, libertad de expresión y espacios para disentir sin miedo. Salir del museo no es salir igual, uno se lleva algo, la responsabilidad de no olvidar y de seguir hablando, creando, denunciando y defendiendo. El 68 fue un rugido global, cada país tenía su historia, su dolor y sus razones, pero todos compartían un mismo sueño, la cual era cambiar el mundo. Hoy, en pleno 2025, los ecos del 68 siguen retumbando. Nos enseñaron que la juventud tiene fuerza, voz y pensamiento, que protestar no es un crimen, sino un derecho. Los estudiantes de aquel tiempo nos heredaron algo más que demandas. Nos dejaron el ejemplo de que sí se puede alzar la voz, incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros mismos. La equidad de género, la libertad de expresión, los movimientos por la paz y los derechos humanos, muchos de estos temas comenzaron a abrirse camino gracias a aquel sacudón del 68. No basta con recordar, hay que aprender y sobre todo, continuar. El 68 no fue una historia con final feliz, fue una herida, pero también una lección. Hoy lo recordamos no solo por respeto, sino por compromiso, porque mientras exista desigualdad, censura o represión, el espíritu seguirá vivo entre nosotros. Este video, esta visita al museo que realicé y esta investigación en conjunto con la maestra Brenda Barrios Padilla no es un homenaje muerto, es una chispa viva, una forma de decir que seguimos aquí, que seguimos luchando y que no olvidamos. Gracias por acompañarme en este video. Y finalmente les dejo con la siguiente frase: que el pasado nos inspire y que el presente nos comprometa. Gracias.